Bien, continuamos estudiando el libro de Génesis. Ya vamos por el capítulo 4. Entonces, continuamos avanzando por este libro. Recordemos que Adán y Eva, por causa del pecado, en capítulo 3, han sido ya sacados del jardín del Edén, perdiendo su estado original de pureza, de santidad y comunión directa con Dios. Y en este capítulo 4 comenzamos a ver la vida de este matrimonio después de la condenación de Dios sobre ellos. Entonces veremos el inicio de su descendencia, pero principalmente lo acontecido con sus hijos Caín y Abel. Algo importante antes de profundizar con nuestro estudio es que sería erróneo pensar que durante la vida de Caín y Abel, ellos fueron los únicos descendientes de Adán y Eva. Si recordamos, el mandato de Dios para ellos, para Adán y Eva, fue que se multiplicaran y llenaran la tierra, lo cual hicieron. Así que durante el desarrollo y crecimiento de estos hermanos, no deberíamos de descartar que Adán y Eva hayan tenido otros hijos o hayan tenido más hijos. Lo único que podemos con certeza asegurar es que el enfoque de la historia se enfoca en estos hermanos, en los cuales a través de ellos podemos contemplar atributos de Dios, podemos también aprender acerca de principios fundamentales para nuestra fe y nuestra relación con Dios. Entonces vamos a iniciar primero leyendo versículos del 1 al 5, donde vamos a ver una ofrenda agradable a Dios y también la ofrenda de Caín y las consecuencias de qué fue lo que pasó con el corazón de Caín. Vamos a leer versículo 1 al 5. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. En estos primeros versículos, lo que podemos comenzar a contemplar es que, como parte de la unión entre Adán y Eva, comienzan a tener descendencia. Tienen a su primer hijo, Caín, el cual significa, su nombre significa adquirido o posesión. Y estas palabras que vemos acá en versículo 1, por voluntad de Jehová he adquirido varón, se le atribuyen a Eva. Y lo que aluden es como si Eva estuviera diciendo: gracias a Dios he adquirido un varón. Y muchos maestros de la Biblia coinciden en decir que Eva le da importancia de que fuera un varón porque probablemente pensaba que en Caín se cumplía la profecía dada por Dios en el capítulo 3 sobre la simiente de la mujer que vencía sobre la serpiente. Tenemos también que tiempo después, no sabemos cuánto tiempo, nace otro varón y le ponen por nombre Abel. Y luego nos dice que Caín fue labrador de la tierra, igual que su padre, y Abel pastor de ovejas. Y si meditamos en esta escena, para que ellos tuvieran la fuerza y la madurez para poderse hacer cargo de sus labores, para comenzar a trabajar, tuvo que haber pasado algunos años. Por lo que podríamos decir que ellos
ya eran grandes, maduros, para cuando tomaron sus oficios. No eran bebés o niños de 4 o 5 años, sino que ya tenían fortaleza y madurez, conocimiento para poder desempeñar sus labores. Y a partir del versículo 3 hasta el versículo 5, vemos donde comienza el problema. El tiempo ha pasado, Caín y Abel ya han crecido y han tomado sus labores. Caín decide traer una ofrenda al Señor, fruto de su trabajo en la tierra. Su hermano Abel también, de una ofrenda escogida, trae de lo perfecto de las ovejas, con todo y su grasa. Y cuando nos habla acerca de lo más gordo de las ovejas, en su contexto original nos dice que estas ovejas venían ya sacrificadas, con sangre derramada, y la grasa de las ovejas, todo lo habían traído delante del Señor. Pero vemos que la diferencia está en que Jehová ve con agrado a Abel y a su ofrenda. Todo lo contrario con Caín, que no fue visto con agrado ni él ni su ofrenda, provocándolo a enojo. Y hasta acá, esto no nos dice, o bueno, hasta acá en la lectura no nos dice que estas ofrendas eran por motivo de la remisión de los pecados. Entonces podemos descartar que esto fuese por la remisión de los pecados. Así que el punto de agrado del Señor no era sobre el tipo de ofrenda que ambos traían, sino que el punto central es el corazón de ellos. Si notamos, vemos que nos dice en el versículo, vamos a ver, en el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, no así a Caín y a su ofrenda. El problema no estaba en la ofrenda, el problema estaba en los corazones. Muy bien, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, tenemos un poco más de detalle acerca de esta situación. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4, el autor nos habla un poco más acerca de qué fue lo que sucedió. Dice así: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Notemos que nos dice que la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. La ofrenda manifiesta lo que está en el corazón de Abel. Y eso fue la diferencia del por qué agradó al Señor. La devoción y la fe con la que él trajo su ofrenda. Y más adelante en este mismo capítulo de Hebreos, vemos que nos habla acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. También nos habla de Abraham, que recibió herencia por causa de su fe en las palabras del Señor. Y también Josué, que por su fe en que Dios conquistaría la tierra prometida y daría la victoria al pueblo de Israel, él fue escogido para liderar al pueblo y entrar a la tierra prometida. Y si nos vamos más adelante, si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿cuántas veces en los evangelios Jesús habla de que por fe algunos recibieron sanidad, por fe el perdón de los pecados, que por fe han recibido salvación? Así que el punto es bien claro.
la fe con la que Abel trajo su ofrenda para agradar a Dios. Ahora, vemos que a Caín esto no le cayó muy bien. La respuesta de Dios ante él y su ofrenda, él sabe de alguna manera que no fue bien recibido y esto lo enoja. No poco, lo enoja mucho y es evidente en su rostro. Pero solo por esto, Dios no iba a cambiar de parecer. Solo por el enojo de Caín no iba a cambiar de parecer. Porque Dios no se mueve por sentimientos o por emociones. Caín ya venía con la actitud incorrecta en su corazón. Continuamos leyendo ahora versículos del 6 al 8, en donde vemos la misericordia de Dios, el consejo de Dios y la rebeldía del corazón de Caín. Dice, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muy bien, vamos, versículos 6 y 7. En estos versículos podemos de nuevo apreciar la misericordia y la gracia de Dios. Porque Él no está dejando solo a Caín. No lo está dejando solo en su enojo y en la tentación que ya estaba formándose en su corazón. Y más bien lo que hace es que lo aconseja. Lo aconseja porque en Caín ya se estaba gestando el pecado en su corazón. Y ve la lucha en la que se encontraba. Entonces, lo que Dios podemos ver que hace es que señala en dónde está, le señala en dónde está su corazón, preguntándole, ¿por qué te enojas tanto? Tan evidente en su rostro también. Entonces le señala en dónde está su corazón, por lo que podemos decir que el Señor estaba tratando de convencerlo de pecado, de que no hiciera alguna locura. Y en versículo 7 vemos que le señala su error, diciéndole, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? ¿Qué quiere decir? ¿No serás aceptado? Le señala su error, haciéndole ver de que hay remedio, cómo poder remediarlo. Aún tiene tiempo para retractarse y para venir delante del Señor nuevamente, trayendo una ofrenda con la actitud correcta. Entonces, podemos ver que Dios le está poniendo dos opciones y sus consecuencias. Hacer lo correcto para ser bien recibido, pero si no, el Señor lo advierte. Tenga cuidado. El pecado está a la puerta. El pecado está al acecho y está ansioso por controlarlo, por controlar su corazón. Y de nuevo, el Señor no estaba dejando solo a Caín. Él no estaba dejando tampoco que fuera tentado más de lo que él pudiera soportar. Porque si vemos al final del versículo 7, cuando le dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, lo que el Señor está intentando decir es que Él puede dominar el pecado y no al contrario. Entonces, había opción para Él. Era temprano, antes de que llegara al punto del no retorno. Dios estaba extendiéndole su misericordia, buscando su arrepentimiento y buscando la restauración de su corazón.
Es como si Dios le estuviera predicando el evangelio del arrepentimiento. Hasta acá podemos ver que no se trata, de nuevo, del tipo de ofrenda o de adoración que trajeran, sino que se trata de la actitud de sus corazones. Abel tenía fe en su Dios y viene con gran devoción a adorarle, pero su hermano era como un religioso más, siguiendo la tradición familiar, dando del esfuerzo de sus obras, pero sin fe, sin devoción, sin entendimiento. Y lastimosamente, así como sus padres, Caín, teniendo la libertad de escoger entre escuchar el consejo de Dios o no, se inclinó por la peor decisión. Dejó que el pecado gobernara sobre él. Y en versículo 8 vemos el resultado de esto. Caín dando a luz el pecado que se había gestado en su corazón. Ahora, esto del versículo 8, cuando Caín invita a su hermano amistosamente a salir al campo para asesinarlo, no pasó, no pasó inmediatamente, por lo que podríamos decir que la situación se fue agravando, la posición de su corazón se fue agravando con los días. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Veamos lo que nos dice acá, que nos evidencia el por qué fue la reacción de Caín hacia su hermano Abel. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nos dice que sus obras eran malas, contrario a las de su hermano Abel. Entonces, de nuevo, no sucedió inmediatamente, era algo que ya venía gestándose en su corazón. Y un día, amistosamente, llama a su hermano al campo y lo mata. Podríamos decir que entonces el resultado de no haber tenido fe y devoción a Dios, el resultado de no haber tenido fe y devoción a Dios, fue el enojo, fue la amargura. El resultado fue en los celos hacia Abel. Y como resultado la locura del pecado de asesinar a su hermano. Y con esto no solamente tenemos el primer asesinato en la Biblia, sino también el primer justo sacrificado por causa de su fe y de su adoración a Dios. Porque fue por esto que Caín permitió que el pecado y los celos gobernaran su corazón. Y ahora vamos a ver el resultado de sus decisiones, el juicio y la condenación que viene sobre él. Versículos del 9 al 15, vamos a leer. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín dijo a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra,
y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vamos a enfocarnos primero en versículos del 9 al 12. El Señor, al igual que con sus padres, busca primero la confrontación porque quiere saber qué es lo que tiene que decir Caín. Quiere escuchar su confesión. Entonces vemos este principio de Dios acá. Él trae confrontación para buscar una confesión y probablemente para darle oportunidad de arrepentimiento. Pero por sus respuestas vemos que no estaba nada arrepentido y más bien su corazón se endureció y el pecado lo cegó. Porque veamos su respuesta tan arrogante, tratando de esconder su pecado. Cuando Dios le pregunta: ¿en dónde está tu hermano? Y le responde: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hemos comenzado a ver al verdadero Caín. Él está sacando todo lo que tenía guardado en su corazón y por esta razón es que no fue aceptada su ofrenda. Ahora podemos comprender aún mejor. Y en versículo 10, Dios le hace saber a Caín que él sabe lo que hizo, que la sangre de su hermano clama por justicia. Pero no le sirvió de nada tratar de esconder su pecado o de cubrirlo, porque el Señor todo lo sabe. Y en versículos 11 al 12 vemos la condenación para él. Primero, es expulsado de la tierra por causa del asesinato de su hermano. Y la tierra dice que será reducida la fuerza con la que vaya a dar su fruto cuando él esté trabajándola. Entonces, si ya antes era cansado para él labrar la tierra, de ahora en adelante, ahora será mucho más difícil poder tratar de que ella dé fruto. Y andará por otras tierras, vagando, sin descanso, sin tener un lugar específico en donde habitar. Y esto es importante porque más adelante veremos cuáles son las primeras decisiones que toma Caín después de que es exiliado de la tierra donde habitan sus padres. Como si fuera para menos, después de la condenación que recibe de parte del Señor, Caín se comienza a quejar. Él fue el quien buscó su castigo. Y aunque fue avisado y aconsejado por Dios antes del punto del no retorno de sus decisiones, aún así él tomó la decisión errónea. Por lo que ahora le va a tocar cargar con las consecuencias del pecado, de sus decisiones. Y lo interesante acá, veamos nuevamente versículo 13 al 15. Caín dice a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Comienza a hacerle exigencias a Dios, a quejarse por su castigo. Sigue habiendo soberbia en su corazón. Él no está arrepentido de su pecado. Simplemente lo está asimilando para poder vivir con las consecuencias. Y se queja por su castigo, discutiendo con Dios. Lastimosamente esto es muy similar para muchos, es muy familiar para muchos actualmente.
porque el pecador quiere omitir el consejo de Dios para su vida. Quiere cerrar sus oídos, no quiere escuchar nada acerca de lo que Dios tenga que decir respecto a dónde está su corazón, y omitiendo la voz del Señor, prefiere inclinarse por el deleite temporal del pecado, pero luego no quiere pagar las consecuencias. Sabiendo que las hay, no quiere lidiar con ellas. Entonces es muy similar la posición en la que está Caín a la de muchos hombres, muchos pecadores, el día de hoy. Ahora, continuando con Caín, él mismo es el que se excluye de estar ante la presencia de Dios. Él quiere huir nuevamente, al igual que cuando sus padres cayeron en pecado, fueron a esconderse de la presencia de Dios. Y añade ahora también persecución a su condena. Veamos todo lo que puede provocar el pecado en el corazón del hombre. Por un momento de locura, todo lo que desata. Y al final del versículo 14, él le dice: Señor, sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él sabe que probablemente alguien va a querer venir a cobrar venganza por la muerte de su hermano. El miedo y el temor se ha apoderado de su corazón. Ahora, recordemos que para este momento, las únicas personas que podían perseguirlo, ¿quiénes eran? Su propia familia, porque no habían más personas. La propia descendencia de Adán y Eva. Pero Dios, en versículo 15, vemos que le extiende misericordia, diciéndole: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces podemos ver que aún así Dios le está extendiendo misericordia y se compromete de alguna manera a darle protección y condenación también a quien intente y quiera matarlo, a quien lo asesine. Entonces, hasta acá vemos cómo Caín provocó su propia condena como consecuencias de su pecado. No fue por una prueba del Señor, sino que fue por su propia decisión. Entonces, podemos aprender nosotros que las consecuencias del pecado son por causa de nuestras decisiones, no por una prueba del Señor. Continuamos ahora con la segunda parte de este capítulo, versículos del 16 al 24. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice en toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín,
Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Muy bien. En estos versículos vemos descendencia de Caín, cómo comienza la vida de Caín después de la condenación de Dios sobre él. Y lo primero que vemos es que habitó en una ciudad, habitó en una tierra. Y seguidamente a esto edificó una ciudad, contrario a todo lo que Dios le había hablado acerca de su condena y cuál era su castigo. Entonces, continúa el mismo corazón endurecido y orgulloso de Caín. Ahora, cuando nos habla de que su primer hijo fue Enoc, no es el mismo Enoc que veremos más adelante, que es parte de la descendencia de Set. Él, acá en este lugar donde se asentaron, comienzan a tener descendencia lejos del temor de Dios. Y tal vez una pregunta que podemos hacernos: ¿de dónde viene la mujer de Caín? Pues es simple y sencillo. La mujer de Caín sería un familiar suyo, ya que él y su hermano no eran los únicos hijos de Adán y Eva. Recordemos que en Génesis 3:20, la mujer recibe por nombre Eva, porque sería madre de todos los vivientes. Y luego, en el versículo 14 que ya leímos, Caín tiene miedo de que lo hallaran para matarlo. Y los únicos habitantes en este momento sobre la tierra era su familia. Entonces, por un lado, esta unión era permitida por Dios en esta época por causa de la multiplicación del ser humano sobre la tierra. Pero esto se acabaría y sería condenado por Dios a partir de la ley de Moisés. Entonces, sabemos de dónde salió la mujer de Caín. Continuamos ahora en versículos 18 al 22, donde tenemos la descendencia de Caín, pero particularmente tenemos a un hombre ahí de nombre Lamec. Este hombre, Lamec, en versículo 19, comienza su historia, su breve historia. Vemos que comienza mal. Desde el principio, Dios creó solo un matrimonio de dos personas, hombre y mujer, por lo que es evidente que Lamec está pasando por encima de ese diseño otorgado e impuesto por Dios, tomando dos mujeres de entre su familia, con las cuales tiene 4 hijos. Entonces comienza mal este hombre Lamec. Ahora, de sus hijos, uno se dedica a la crianza del ganado, hay otro que se dedica a la música, otro como escultor o herrero de hierro y bronce, y una niña o una mujer que no sabemos a qué se dedicaba. Pero podemos ver el nacimiento en sí de la industria, del trabajo, de los diferentes oficios. Ahora, en versículos 23 y 24 es el enfoque de el corazón de Lamec, porque vemos el reclamo de venganza que hace Lamec, tomando la posición de Dios. Vemos la arrogancia y la violencia con la que él actúa. Primero, al hablarle así a sus mujeres, y luego por actuar sin piedad contra otro miembro de su familia. Ya él había predispuesto en su corazón que iba a asesinar al otro miembro de su familia. Y por último, reclama venganza por si acaso alguien viniera a vengar la vida de este joven que lo hirió, tomando el lugar de Dios como juez y vengador. Entonces, para este punto vemos cómo la maldad en la descendencia de Caín se había multiplicado y había alejado aún más
a su familia del temor del Señor. Hombres como Lamec, que actúan sin piedad, sin misericordia, sin perdón. Y hasta aquí vemos la consecuencia de un acto de locura dirigido y gobernado por el pecado y de un corazón endurecido ante el consejo de las palabras de nuestro Dios. Para terminar en este capítulo, versículos 25 y 26, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vemos la diferencia de la emoción con la que Caín fue recibido a que cuando Set es recibido por Adán y Eva. Su expectativa no era tan alta como con Caín, pero sabían que con dolor en su corazón el Señor estaba trayendo como consuelo por medio de la vida de Set, por medio de su nacimiento. Y gracias a esto, vemos que hay una esperanza en sus vidas, en sus corazones, porque a partir de su descendencia también, posteriormente vendría la línea genealógica que desemboca en el nacimiento de Jesucristo. Y un acontecimiento importante inicia en el versículo 26. Dice que los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comienzan a ubicar correctamente su corazón, adorando al Señor, y con ello podemos apreciar el comienzo de la restauración para sus vidas, para esta familia. Y a manera de conclusión de este capítulo, toda esta tragedia inició a través de una adoración vacía, una adoración religiosa, sin fe ni devoción. Caín solo quería cumplir con Dios y ya, pero Abel quería adorar verdaderamente a su Dios. Entonces vemos que la verdadera ofrenda y adoración a Dios, o la verdadera ofrenda y adoración que Dios busca en nosotros, debe nacer de la fe y la convicción en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que aprendemos con esto? Que Dios busca la devoción total de nuestros corazones, no nuestras obras, no nuestras ofrendas. Él busca la devoción total y completa de nuestros corazones. También vemos que por medio del Espíritu Santo, el día de hoy, el Señor va a tratar de traer convicción al corazón del pecador, señalándole en dónde está su corazón para tratar de traerlo al arrepentimiento, porque ese es el propósito. Ese es el propósito de convencer al pecador de su pecado, traerlo a arrepentimiento para que su corazón sea restaurado. También podemos apreciar en medio de este capítulo la gracia y la misericordia de Dios por medio de su consejo. En Proverbios capítulo 19, versículo 20, dice: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Proverbios 19, 20. Nuevamente, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Caín claramente no comprendió estas palabras, no comprendió que el consejo de Dios era para su sabiduría, pero hoy nosotros podemos tomar consejo de nuestro Señor a través de su palabra.
Y aquí obtenemos sabiduría. Ahora, número 4, el pecado perturba la paz con la que nosotros vivimos en nuestro corazón, en nuestra relación con el Señor. Y esto nos hace sentir temor de ser descubiertos. Entonces, la solución a esto es no pecar. Si no quiere que tenga temor en su corazón a ser descubierto, no busque la tentación y trate de huir de ella más bien, para que la paz con la que el Señor tiene armonía en nuestra comunión con Él no sea perturbada por el pecado. Ahora, 2 últimos puntos. Número 5, construir nuestra vida fuera de la voluntad de Dios tiene como consecuencia el dolor, la destrucción y la multiplicación del pecado, así como con la familia de Caín. Construir nuestra vida fuera de la voluntad de Dios tiene como consecuencia esto, y también el endurecimiento de nuestro corazón. Y por último, volver nuestros corazones al Señor nos hace hallar en Él misericordia. Y esto va ligado al versículo 26. El volver nuestro corazón a Él hace que podamos hallar misericordia, gracia y esperanza de ser restaurados para vivir una relación personal y profunda con Él. Así que, aunque la mayor parte de este capítulo nos habla del pecado y las consecuencias de Caín, podemos fijar nuestros ojos en la actitud testimonial de Abel. Porque así como su corazón, debemos posicionar nuestro corazón delante del Señor, dando lo mejor de nuestras vidas a Él, con fe, creyendo quién es Él, adorándolo por su poderío, por su misericordia, su gracia y su amor incondicional. Entonces, antes de traer al Señor nuestras ofrendas, nuestras obras, antes de traer nuestra adoración, podemos examinar nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos dando? ¿Cuál es nuestra actitud para venir delante de Él? Para ofrendar nuestro tiempo, nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es verdadera adoración? Demos lo mejor de nuestros corazones antes que cualquier otra cosa. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias por tu exhortación y tu ánimo, Señor, a derramar verdaderamente nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti, dando lo mejor de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, creyendo de que tú eres un Dios bueno, fiel y justo, sabiendo de que tú eres el único por quien podemos tener salvación. Ponemos, Señor, esta palabra en tus manos para que tú seas quien traiga fruto abundante en nuestras vidas a través de tu palabra. Toda la gloria sea a ti, Jesucristo. Amén.